Bienvenidos entonces a este segundo encuentro de sociología. Es importante estos dos autores en la sociología y ante todo como está planteado en el documento, porque es un documento que nos muestra la comparación entre Durkheim y Marx. Lo primero es que el título mismo ya lo dice, es un hecho social que se puede leer desde la lucha de clases. La lucha de clases no es una teoría exclusivamente de Marx, ni una cuestión que como algunos dicen, pues ya no se da, que está trasnochada, etcétera, sino que la podemos entender desde la óptica de la imagen que ahí les propongo. Ustedes observan en la imagen pues el trabajo, la fuerza humana, ¿no? La lucha de clases es entendida como el esfuerzo de cada persona por lograr un estatus social diferente al que nació. En el occidente somos distintos al oriente. En el occidente todos estamos llamados al desarrollo humano, a progresar, a mejorar nuestras condiciones socioeconómicas y no es válido la tesis aquí de la India o del hinduismo que nacimos con el karma y entonces nos tenemos que quedar ahí porque así lo dispuso Shiva o Vishnu, sino que todo lo contrario, la cosmovisión nuestra occidental es que a través del trabajo, del estudio, del esfuerzo, podemos mejorar nuestro estatus o nuestro nivel social. En ese sentido entonces se da una lucha de clases porque quienes todo lo tienen, digamos que van a crear unas estructuras o una disposición para que no todos puedan llegar arriba a la pirámide. Y eso tiene una lógica también, no es algo maligno, es algo más bien natural. Y por el contrario, quienes están abajo en la pirámide, pues están como en una especie de escalera intentando nivelarse y ponerse a tono con los que de alguna manera nacieron en unas condiciones muy favorables o que también en algún momento estuvieron abajo y subieron. Es en ese sentido que Marx habla de la lucha de clases, no es en la lucha armada como lo quiero yo presentar las FARC o el ELN en Colombia, que entre otras cosas son guerrillas que hablan de Marx, pero poco lo conocen. Realmente Marx no fue el que suscitó la revolución rusa. De hecho, Marx no es ruso, es alemán. Y Lenin y Stalin nunca, digamos, llevaron a la práctica la filosofía marxista. Dicen que la llevaron, pero lo que llevaron fue un despotismo y un intento, como lo que estamos viendo en Venezuela con Maduro, de perpetuarse en el poder y de imponer sus tesis por la violencia. Y eso es una cosa muy distinta al marxismo y eso es lo que vamos a intentar explicar esta noche. Ya con ese preámbulo y con el de la hermana, pues yo pienso que podemos entrar en materia. Aquí al principio simplemente hay unos datos históricos que los quise redactar así un poco menos tediosos porque yo estos documentos también los uso para los estudiantes de grado décimo y once, entonces por eso lo hago un poco digerible. Y luego empezamos aquí en el segundo párrafo. ¿Algún voluntario que nos quiera leer, por favor? Yo, profe. Dale. Dice, hablar hoy de un sociólogo, más que todo en el contexto colombiano, es necesariamente referirse a un revolucionario, un subversivo, anarquista y rebelde. Pero esta satanización que el sistema dominante ha hecho de los sociólogos no es gratuita. Responde a que estos han sido consultados en los últimos tiempos a la hora de solucionar problemas tan serios y necesarios como el desempleo, la violencia, la tolerancia religiosa, los planes de estudio en las escuelas y por supuesto siempre son consultados acerca de la esfera política. Gracias, Sebastián. Para ejemplificar esto, les voy a dar dos sociólogos colombianos, nuestros, actuales profesores de la Nacional. El profe Fabián Sanabria, que algunas veces ustedes los ven por los medios, ante todo cuando hay problemas de temas de paz, y ahora que vino el Papa lo entrevistaron mucho a Fabián Sanabria, porque él es un sociólogo experto en el fenómeno religioso, o en la sociología de la religión. Y una eminencia, que incluso son hermanos, los famosos hermanos Subiría, que Javier de Subiría y su hermano son los expertos en Latinoamérica en pedagogía, son decanos, el uno y otro profesor de la facultad de la Universidad Pedagógica, pero también son maestros de toda la vida de la Nacional, de la Facultad de Sociología. Y esto para decirles que Colombia tiene una de las mejores facultades de sociología, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo.
Esa facultad está en la Universidad Nacional Bogotá. Nació con un sacerdote, el padre Camilo Torres, que ustedes saben, él empezó como el Él, capellán, dime, hola. él es como de los postores que prácticamente, porque es que yo ahí tengo una inquietud muy grande. Yo digo, bueno, hubo gente que propuso, pues yo me ponía a pensar en medio de la lectura y de todo eso, y de que hoy en día dicen que ya no hay principios, y bueno, en fin, un mundo de cosas en las cuales uno se mete, ¿no? Yo me ponía a pensar y yo digo, los sociólogos, la gente que puso eso al comienzo, lo hizo con un sentido, pero lastimosamente nuestra naturaleza, bueno, las personas que lo quisieron, no sé, lo quisieron postular, lo quisieron, o sea, tal vez comenzaron con buenas intenciones. Y no es que hayan tenido malas intenciones, pero el mensaje se tergiversó a tal punto de que ya se perdió todo. O sea, por ejemplo, con eso del marxismo la guerrilla pueda que tiene yo me ponía a ver y yo decía, es como la misma doctrina social de la iglesia, lo que ellos proponen como su filosofía o su centro, su razón de ser, pero ya vienen y le meten las armas y ahí se tiran todo. Entonces ya es como que llegó una mente, yo todo y acabó como con lo esencial. Entonces no sé, como que yo me encontraba ante esos cuestionamientos porque yo decía, o sea, la gente comenzó con un sentido, pero lastimosamente los seguidores lo fueron cambiando en el camino a punto tal de que ya no es nada casi, o sea, ya es como si eso hubiese desaparecido y como si no existiera porque el mensaje se dañó, se deterioró, en fin, es como eso lo que yo quería decir. Pues hermana, Gracias. hoy gracias a usted por su inquietud y por su intervención y a todos les pido por favor que interrumpan porque como saben yo no estoy viendo el chat y porque esto no pretende ser una clase magistral sino un conversatorio en torno a un documento que la mayoría pudieron leer. Pues hoy va a quedar un poco más preocupada todavía porque justamente hacia allá iba yo. El padre Camilo Torres, cuando es designado por el cardenal de Bogotá como capellán de, o su señor arzobispo como capellán de la Nacional, pues él fue a hacer pastoral, él fue a hacer capellanía. Y fue tan exitosa su capellanía, o sea, tan tomada en serio, el padre hizo una cosa tan bien organizada que terminó convirtiendo la capellanía en la Facultad de Sociología una de las mejores de Latinoamérica. Eso para que me entiendan hacia dónde intenta ir la palabra revolución esta noche. Los chicos que hoy salen a tirar piedras y todo esto y toda esta cuestión fueron emancipados por la iglesia, de alguna manera, por ese sacerdote concretamente. El tema moral aquí no se toca, si eso es bueno o eso es malo, si es positivo o negativo, porque para la sociología no hay una moral estrictamente hablando, sino que más bien hay unos comportamientos éticos que tienen variables. En ese sentido, no puede existir la categoría en sociología de bueno y de malo, sino simplemente el hecho social como tal. Y el hecho social, según Durkheim, y como usted misma nos lo explicó al principio, es algo que está dentro y fuera del humano. Lo que quiere decir es que dentro de nosotros se toman unas decisiones, más allá de que sean buenas o malas, simplemente son decisiones que van a tener unas consecuencias en el exterior. Y esas consecuencias no se pueden calificar de una, buenas o malas, sino hasta que la historia las va juzgando. Entonces no va a ser la iglesia, no va a ser el sistema religioso, no va a ser el gobernante de turno quien las califica, sino que va a ser la historia. Eso es el materialismo histórico o dialéctico de Karl Marx. Entonces miren que esto nos va a cambiar el chip. Y esta noche muchos de ustedes irán revolucionados a sus cuartos, a sus camas, pero esa es la sociología. Por eso es considerada subversiva, revolucionaria, anarquista y rebelde. Porque Camilo Torres lo que pensó fue un nuevo país, una estructura distinta. No solamente había estudiado a Marx, había tenido contacto con sociólogos personalmente, no solo los había leído, importantes de Francia. Y eso lo lleva a él a pensar en un nuevo país. Al ver que el sistema dominante, en este caso el gobierno, se lo impedía, al ver que el mismo gobierno le pidió al arzobispo, al cardenal, su cabeza y lo quitaron de la capellanía y le impidieron ejercer ese ejercicio pacífico, pues no quedó otra que tomar las armas y muchos se le unieron.
Por eso él es el fundador del Ejército de Liberación Nacional, actualmente el ELN, que están en conversaciones en Ecuador, pues con el gobierno, y ahora pasarán a La Habana también. Eh, sí, a lo largo de la historia eso se puede tergiversar, eso es cierto, y todo, nosotros mismos podemos empezar con muy buenos proyectos, como religiosas, como religiosos, como sacerdotes, y en el camino se nos va cambiando los planes, pero no necesariamente es culpa nuestra, casi siempre es porque el contexto social nos impone cambiar de modelo. Soy más claro. Ustedes llegan como maestros a una clase, todo, tiran los niños al suelo, trabajan con plastilina, pero luego la rectora te llama y te dice, mira, Argemiro, estás formando mucha indisciplina. Mira, Adolfo, estás haciendo que los niños griten mucho. Encima de eso llegan los papás. Mira, hermana Dayana, es que los niños están llegando sucios. Es que los niños tal cosa. Entonces, el sistema empieza a obligarte a cambiar tu estructura, que aunque inicialmente tenía buena intención, fue leída por los otros como negativa y te la obligan a cambiar. Casi siempre la libertad nuestra está en crisis frente al sistema, casi siempre. Y el sistema no me refiero solo al gobierno, sino al medio, al contexto. Cuando hablo de sistema hablo de contexto. Nos propone nuevas cosas. Ahí es donde entra la rebeldía o la anarquía o la revolución. Cómo nosotros no permitimos que el sistema nos opaque en el sentido estricto de la palabra y nos obligue a conductarnos de X o Y, ¿no? Y ahí es la tensión más compleja. Y entonces eso es lo que pasa con Camilo Torres. Inicialmente él no quiso las armas. El sistema lo llevó a armarse porque no hubo otro camino. Ahora, eso no quiere decir que las armas sean buenas por esa razón. Ni tampoco quiere decir que el ELN tenga hoy justificaciones para seguir armados, porque el contexto de Camilo Torres es distinto al contexto de Gavino hoy. Son contextos distintos. O sea, ahí, digamos, están atrasados con la historia. O sea, profesor, que podemos decir que somos una respuesta al entorno. Así Nuestra forma de pensar va cambiando dependiendo del entorno en que nos vamos desenvolviendo, y todo esto es un mecanismo que va evolucionando siempre, porque es que el entorno es estático, evoluciona constantemente. Así es, Adolfo, y eso lo vamos a decir en un contexto más exacto, si tienen por ahí donde apuntar o simplemente lo memorizan. Somos un constructo social, un constructo. Constructo quiere decir que nosotros no estamos hechos totalmente, que una parte la pone la genética y esa genética se va a manifestar luego en estructuras psicológicas, incluso religiosas o espirituales, pero todo eso se combina y se afecta por la construcción social. Es el entorno el que nos va moldeando y nos va configurando como seres pensantes de X o Y ideología. Voy a ser más directo. ¿Es la sociedad la que me hace violento o pacífico? En ese sentido, las religiones intentan pacificar al mundo porque la sociedad intenta poner al mundo violento. Y ahí se da otra tensión interesante. Pero lo que quiero decir es que el contexto de Camilo Torres, digamos que legalizaba de alguna manera que se tomaran las armas. El contexto de Gavino hoy no lo legaliza porque hoy tiene otros medios de lucha. Camilo Torres no tenía cómo hablar porque el mismo cardenal estaba en su contra, porque Roma lo miraba como un enemigo de la fe y como un comunista. Y entonces eran otros desafíos. Pero Gavino hoy tiene toda la libertad para hacer la paz. Realmente yo espero que avancen en el acuerdo, que pues se desmovilicen y que entren a la política, porque finalmente hoy tienen las condiciones para hacerlo. De todas maneras se mantienen en las armas y se mantienen volando los oleoductos y contaminando y y eso les hace perder legalidad no solo frente al negociante, que en este caso es el gobierno de Juan Manuel Santos, sino frente al grupo social. Mira lo que pasó con las FARC. Las FARC pensaron que la cosa iba a ser más fácil, pero hoy en día están sancionados socialmente. Y aunque el gobierno los indulte y aunque la iglesia preste un sitio, una fundación para guardar a Santrich y no llevarlo a una cárcel común, y aunque se hagan una cantidad de cosas y maniobras para salvarlos de la sociedad, no va a ser posible, porque la sanción social ya está dada. Y se vio en las votaciones al Senado. Ellos tienen 10 curules porque Juan Manuel Santos se las regaló literalmente en el acuerdo, pero donde hubiera sido por votos no hubieran tenido ni una, solo sacaron 57,000 votos, que eso no sirve ni para ser concejal. O sea, es una cuestión interesante cómo la sociedad
no solamente nos afecta, sino que también nos castiga. Entonces, como constructo social, nosotros nos vamos amoldando y al mismo tiempo vamos recibiendo sanciones del exterior. Y esas sanciones son bien complejas porque son sanciones más fuertes que las del sistema judicial. De eso vamos a hablar en otra clase, cuando veamos a Foucault, un sociólogo que se fue a la cárcel a vivir para investigar desde allá el fenómeno. Todo esto para decirles entonces que tenemos que quitarnos de la cabeza, y eso es lo que está en el párrafo que está en pantalla, la idea de que la sociología sea algo dañino o perjudicial, ¿no? Al contrario, como nos lo dicen aquí, el sociólogo o ser sociólogo significa ser estudioso de la sociedad, la que es tan compleja como el hombre. Por eso ni Marx ni Durkheim se proponen revolcar el mundo. Ojo con esto. Y se los voy a dejar subrayado porque esto es lo que la hermana Dayana nos decía al principio. Ella tenía una idea equivocada de Marx, pues no porque ella lo quisiera, sino porque así se lo formaron, así se lo vendieron, y a Durkheim pues ni siquiera lo conocían muchos de ustedes. Ni Marx ni Durkheim pretenden revolcar el mundo. No tampoco, ni tampoco, aquí quedó mal, lo corrijo, esto está mal, ni tampoco desajustarlo, conduciéndolo hacia una anarquía inestable y con consecuencias económicas serias. No, no, porque los sociólogos saben que el fundamento sociológico por excelencia es lo económico. Si el sistema económico falla, como está pasando en Venezuela, todo lo otro se va a volver un caos. El problema en Venezuela no es que gobierne el comunismo, el problema es que económicamente el país tiene la inflación más alta del mundo. Por tanto, si creció la inflación a un 200%, lo que va a ocurrir es que la gente, aunque está afiliada a Maduro y aunque tengan muy buenos sueldos, van a terminar revocándolo o van a terminar enfrentándose porque va a ser casi que imposible vivir. La economía es la que sostiene toda sociedad. Y la economía tiene unas reglas claras, que son muy sencillas. A mayor oferta y menor demanda, los precios suelen bajar. Pero a menor oferta y mayor demanda, los precios suelen subir. Los gobiernos tienen que controlar ese juego de alza y baja de los precios, y si no, la inflación va a generar que el costo de vida sea tan alto que aunque tú te ganes 7 millones, no te van a alcanzar ni para hacer lo que otra persona en un país normalizado hace con un mínimo. Entonces, ese tipo de tensiones son las que los sociólogos saben, que ellos no pretenden revolcar esto para llevarlo a una crisis económica. No es esa la intención. De hecho, si usted... Dime. Ahorita usted se refiere a eso. Entonces, ¿cómo hay sociólogos y filósofos que se atrevieron a decir que, digamos, este señor Zygmunt Bauman es un sociólogo y aún es un contemporáneo, igual este otro filósofo, se me escapa el nombre, se atrevieron a decir que estos grandes relatos ya murieron, entre ellos lo que plantea Marx? Entonces, y los sociólogos, muchos también proponen lo mismo, que estos relatos ya murieron, y aún en la sociedad colombiana vemos que esto está vivo en el mundo está vivo. Lo mismo, los otros relatos que ellos dicen que murieron, con el cristianismo, vemos que día a día hay personas que se acercan más a la palabra y todo esto. Entonces, ¿cómo podría usted explicarme este desacuerdo que hay? Voy a usar un candidato presidencial, aunque me caliente por eso, pero porque esto pues va a subirse a YouTube y toda la cosa, pero necesito ser claro. Hace poco, cierto, circuló en las redes sociales que Petro decía pues que él reunía más gente que Jesucristo y que la gente prefería ir a las plazas de sus discursos o algo así, que las iglesias, que la religión venía en decadencia. Mire, esa es una mirada parcial de la historia. El señor Petro y los pensadores que usted me acaba de citar no necesariamente están equivocados, sino que tienen una mirada parcial de la historia. Yo les estoy intentando dar una mirada total o al menos objetiva sobre Marx y Durkheim en particular, por eso lo subrayé. Lo cual no quiere decir que Marx y Durkheim sean la palabra de Dios o lo último en guarachas, sino que son los autores de esta noche. Y obviamente tú encontrarás otros autores que se contradicen con ellos, que se oponen a ellos. De eso se trata la filosofía, de estar en contra,
no de estar de acuerdo todos, ni estar uniformados. La filosofía huye al fascismo, al uniforme, y más bien promueve la pluralidad, el sano debate. Por tal sentido... Profe, ¿yo puedo dar una opinión? Un momentico, cierro con Carlos para dejarle clara la duda y ya te doy la palabra. Entonces, mira que, por ejemplo, la pregunta que te haces o lo que ocurre es que todos van a tener siempre una mirada diferente, ¿cierto? Concretamente de Marx y de Durkheim se han hecho miradas muy, muy sesgadas, muy parciales porque no se han ido a sus obras. Por ejemplo, El Capital de Marx y El Suicidio de Durkheim. Pero si uno va a las obras, se da cuenta que lo que están proponiendo es algo distinto. Ahora, tú dices, hoy en día eso lo tenemos, ¿sí? Y siempre lo vamos a tener. Yo particularmente, y esto simplemente lo digo como mi opinión, ustedes pueden estar pensando diferente, creo que uno no puede ser tan reduccionista de decir, no, es que la religión ya está por fuera, porque uno va a la realidad y se da cuenta que la gente hoy en día está más religiosa incluso que antes. De hecho, porque en la Edad Media iban a misa por miedo y ahora están yendo porque están convencidos, o al culto cristiano, o a la organización a la que pertenezcan. Y lo otro es que uno no puede ser tan reduccionista de decir, no, es que eso ya no, esto está pasado de moda. Mire, eso lo usan mucho los maestros. Ustedes, por favor, dejen de repetir esas frases que uno escucha en la reunión de maestros. Es que Piaget ya fue revaluado. No, mira, siempre estos autores o sus tesis o todo, la humanidad misma tendrá algo de vitalidad mientras haya un ser humano. Cuando ya la raza humana se extinga y tengamos marcianos o otro tipo de especies, bueno, ahí sí podemos hablar de que se pasó a la historia, que se reevaluó. Pero mientras estemos los humanos, los sistemas y las cosas cambian de nombre, mutan, pero los problemas casi que permanecen. Algunos se reducen en cierta medida, pero van a estar siempre. Entonces, por eso es que tu lectura, Carlos, de la realidad es que sí, esta gente está viva, sigue viva de alguna manera y sus tesis son muy apropiadas. Ahora sí, ¿qué otra duda o qué era lo que ibas a aportar, Alejandra? Profe, sobre lo que usted acaba de decir, no puedo estar más de acuerdo con usted, pero hay algo que, a mi opinión personal, es que no se está respetando lo que de verdad significa la democracia. La democracia no se trata de cómo la gente, citando a mi compañero, se atreve, no. La gente tiene el derecho de opinar lo que quiera porque su propia opinión, su propia verdad es tan valerosa como cualquier otra. La democracia es aprender a vivir con las diferencias, respetándonos, pero eligiendo ante todo nuestras propias creencias. Entonces no se trata de que ustedes están mal y nosotros estamos bien, entonces como pasa en ese país, profe, que estamos súper polarizados, es aprender a convivir los unos con los otros, con las ideas contrarias, con las ideas en comunión. Entonces me parece que es un poquito violento, a mi parecer, el expresar que las otras personas se atreven, las otras personas tienen derecho igual que yo. Bueno, miren, ahí precisamente entramos a lo que nos ocupa esta noche. Y gracias, Alejandra. Y voy a ser un poco brusco con ustedes. Nosotros tenemos que, en este curso, ante todo en este curso más que en otro, intentar un objetivo. Ustedes me pueden hacer diapositivas bonitas, me pueden hacer un ensayo muy interesante, me pueden investigar un grupo social, me pueden levantar una cartografía, etcétera, etcétera. Y tener un 5. Pero eso va y viene. El objetivo mío es lograr que ustedes por lo menos comprendan que hay algo en nuestras cabezas, en todos nosotros, que nos hace daño y se llama el fascismo. Nosotros somos fascistas. Me explico. El católico quiere que todo el mundo sea católico, el cristiano quiere que todo el mundo sea cristiano, el demócrata quiere que todos seamos demócratas y el comunista quiere que todos seamos comunistas. Eso se llama fascismo porque es querer desde mi mente, desde mi inteligencia, uniformar lo que no tiene uniforme. Y ahí entro a Durkheim. Durkheim es el padre de la sociología moderna, porque la sociología ha existido desde Aristóteles, pero no era una ciencia, no era un sistema, eran temas que se tocaban dentro de otras ramas como la antropología, como la psicología, como la misma ciencias exactas, por ejemplo la trigonometría, etc. Pero ya a partir de Durkheim es donde la sociología toma forma propia y se vuelve una ciencia. O sea, hay un objeto para estudiar y en este caso ese objeto es la sociedad.
Y la sociedad no se puede uniformar, por eso no debemos hablar de sociedad, sino de sociedades en plural. ¿Por qué no se puede uniformar? Porque lo que configura la sociedad, lo que posibilita que haya sociedad son las diferencias. Si todos fuéramos iguales y estuviéramos de la misma altura, con el mismo color de ojos, con la misma manera de pensar, no tendríamos una sociedad, sino que tendríamos un colectivo, que eso es diferente. Un colectivo es diferente a una sociedad. Entonces, por ejemplo, pero los sociólogos, ¿no? ¿ah? Eso es lo que han buscado los sociólogos. Sí, por ejemplo, el ejército es un colectivo. No puedo hablar en el ejército de una sociedad militar. Tengo que hablar de un colectivo armado. La policía. Pero el colegio, por ejemplo, los colegios son un colectivo en este momento. Por eso no se puede hablar de sociedad estudiantil. La gente habla de gobierno escolar, la ley 115, pero cuando uno va a la realidad eso no existe, porque los muchachos, empezando que están uniformados, adiestrados en filas, como estuviéramos en una fábrica de producción de niños. Y ese es el problema central de la sociología de la educación, que es el curso que estamos haciendo. El problema central es que la educación no está preparando sujetos sociales, sino que está adoctrinando fascistas. Y esta gente como Petro y Uribe se enfrentan y se matan y acaban con este país con tal de imponerse el uno al otro porque no tienen una estructura social, no los formaron desde niños como sujetos sociales, sino como caudillos. De los estudiantes míos de décimo, cada que entro a ciencias políticas la pregunta es, profe, pero usted no nos quiere decir por quién hay que votar. No hay que votar por ninguno, porque ambos tienen una mirada caudillista, no sociológica. Caudillista quiere decir que tú te crees el salvador, que tú crees que tú tienes la solución. Y eso no es así, porque los sujetos no estamos por encima de lo social. Lo social configura a los sujetos. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque los que han sido caudillos, Simón Bolívar, la misma Policarpa, etcétera, 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 los que han querido lideran las cuestiones desde el punto subjetivo y terminan con consecuencias muy serias. La independencia misma es una consecuencia aparentemente positiva, pero si uno va a hacer un estudio sociológico se da cuenta que hubiese sido mejor quedarnos como colonia española, porque finalmente cuando Bolívar independiza esto, nace la patria boba, o sea, no sabemos para dónde pegar, no sabemos cuál es la estructura, no sabemos cómo generar el gobierno. Llevamos 200 años, 218, 210 años intentando organizarnos y esta es la altura que no hemos podido. 2 siglos intentando organizarnos y no hemos podido. Por eso, Alejandra, es que estamos tan polarizados y seguiremos polarizados. Mañana no será Uribe y Petro, mañana será Jesucita y Mariana, por un decir. Y seguirá el problema. El problema no son los personajes en sí, sino que los colombianos no somos formados, el sistema educativo no forma sujetos sociales, forma individualmente, forma personalmente, desempeños personales competitivos. Entonces siempre vamos a estar en guerra. Por ejemplo, el profe de matemática llega al salón y no dice, construyamen ustedes 4 el teorema de Pitágoras observando la ventana del salón. Y la calificación no es para la respuesta que me den, sino cómo trabajan colaborativamente. No, el profe no califica la colaboración. El profe dice, esta es la ecuación, este es el teorema de Pitágoras, el que primero me lo resuelva a ese es el que primero le doy el 5. Entonces los niños empiezan a competir. Por eso es que nos va mal, por ejemplo, en el fútbol. Miren que cuando esos jugadores buenos se van a Europa ya les va bien, porque allá lo primero que les hacen es enseñarles lo que significa el equipo, lo social. Pero cuando vienen a la selección nuestra no les va bien porque aquí están figurando cada uno. Entonces James necesita su reconocimiento en los medios y de alguna manera, con intención o sin ella, opacar al otro, ¿sí? A Falcao, por ejemplo. Entonces, para que me entiendan cuál es la raíz del asunto y cuál es el objetivo de este curso, que ustedes quiten de sus cabezas el fascismo que sin culpa les inculcaron y que sin culpa ustedes intentan ordenar la realidad a su cabeza y no es así. La realidad está dada y nosotros la vamos codificando en nuestra cabeza como podemos. Y no siempre van a coincidir los dibujos. Si por ejemplo yo les digo, por favor para la próxima clase todos me dibujan el cielo, todos van a traer un dibujo absolutamente distinto. Si el dibujo fuera igual, quiere decir que la evangelización de ustedes fracasó.
Y no sé si soy muy brusco con el ejemplo, pero es algo como eso. Bueno, ¿alguien tiene por ahí prendido el micro? ¿Quieren hablar? ¿Alguien? Yo, Dale. pues al respecto de lo que acaban de decir en este momento, de eso de competir y todo eso, pues la verdad es algo muy fregado meterse a, no sé, a como a contrariar eso, porque es que está como tan metido en la sociedad. Uno se fija ahí en los niñitos desde chiquiticos, como que desde la casa ya vienen con ese esquema y ellos es en el afán de decir, bueno, hagamos un juego y jugamos, y no, ellos no te aceptan, no todos te aceptan cuando uno dice, no, es que ganamos todos. Entonces ellos como que no, pero ¿quién lo hizo mejor? ¿Y quién? Entonces es como que ese esquema está tan metido dentro de nuestra mente que definitivamente no, o sea, es una cosa muy fregada luchar con eso. Pues que sí se puede hacer, uno puede perder las expectativas, ¿no? Pero la verdad es una cosa bastante fregada. Y la segunda cosa, pues lo que veíamos ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo hacer la lectura de la realidad? Yo me pongo a ver, yo no sé si soy muy naturalista o si es que iba a ser hippie y me volví monja, pero la verdad, el hecho es que, por ejemplo, mire con ese problema tan duro del medio ambiente, ¿no? Estamos viendo que se están acabando los bosques, que esto, que lo otro, pero mira, por ejemplo, en la Macarena, ya están empezando a deforestar, ya están empezando a acabar otra vez con eso. Yo decía entonces que la guerrilla era protectora de las zonas, que era, o sea, ¿por qué tenemos esa mentalidad de ir, empoderarnos de todo, volver todo cemento y volver todo producción y acabar con aquello que nos está dando la vida? Entonces, la verdad son muchas cosas que entran dentro de este contexto de lo social, ¿no? Porque no sé, como que nuestra mente no va más allá, no trasciende, y yo digo, la verdad, yo digo, esto de ser docente es un desafío, esto es un reto de locos, y más de la ERE. ¿Por qué? Porque la ERE no es una cosa que se diga como el teorema de Pitágoras, es el teorema de Pitágoras y por cualquier lado tiene que salirme esa fórmula y me da un resultado, pero esto de la ERE, meterse con la ética, con las sociales y con todo eso, eso es una cosa loca, porque la verdad, no sé, como que ver que entre 24 personas hay 24 munditos aparte, más encima el individualismo que está en creciente en este momento, es como que muy fuerte, incluso uno mismo como llega a caer como en eso, y yo a ratos como que me evalúo, me veo y yo digo, otra vez, pero es la verdad muy fuerte llegar a comprender esto del contexto social. Y también tenía una pregunta frente a lo de la conciencia colectiva, si tenía que ver con eso de lo que usted hablaba ahorita, de que son entes colectivos más que sociedades, cuando ponías el ejemplo del ejército y del colegio. Y ya, muchas gracias. Bueno, usted misma lo acaba de decir, todo el problema está en nuestra mente. O sea, nosotros no podemos salir de esta clase pretendiendo cambiar el mundo como lo dije arriba. Ni Marx ni Durkheim se propusieron revolcar el mundo, solo hacer una reflexión seria y ayudarnos a ir más allá de nuestra propia individualidad, es decir, a descubrir nuestra capacidad social. Como dice Aristóteles, somos animales sociales. Y el sistema no va a cambiar, el gobierno ya tiene el sistema, el ministerio ya tiene las competencias, pero uno al interno sí lo puede lograr si uno mismo en su cabeza dice yo quiero formar sociedad y no individuos. Entonces, por ejemplo, hoy me ocurrió, voy a un reemplazo a tercero B y los niños todos empiezan a trabajar en competencia, como ya la profesora los tiene enseñados, a pegar sus sinónimos, pero hay uno que no hace nada. Me acerco, le recorto las palabras, le explico dónde pegarlas, le digo qué color pintar y todos brincan. Ah, no se vale porque le ayudaste y no sé qué. Eso me sirvió de pretexto para armar un grupo, una mesa redonda y hacerles entender que el tema no es el que acabe primero, que el tema es que todos entiendan.
Y créame que esos niños van a entenderlo mucho mejor que los adultos, porque la estructura apenas se va formando. O sea, con lo que quiero decir con esto, hermana, es que es más difícil para usted, como maestra, cambiar el chip que para los niños. De hecho, los niños están esperando que nosotros lleguemos con ese tipo de propuestas. Eh, Obvio, al principio habrán unas dificultades, pero al final te vas dando cuenta que eso va cambiando. Y obviamente las directivas van a venir encima, los padres de familia, pero ellos también van a ir entendiendo. Es una cuestión de contagio y a largo plazo. Lo otro que me preguntas de la conciencia social no tiene que ver nada con los colectivos. De hecho, me atrevo a decir que los colectivos no tienen conciencia social. La conciencia social es otra cosa que voy a explicar ahorita en el tercer punto de Durkheim, ¿vale? Uno o una que por favor lean lo que tengo subrayado. ¿Escucha? Sí. La sociología no se ocupará tanto de lo que hace este o aquel sujeto, sino que comprenderá a la sociedad como sujeto, como cuerpo social. Entonces, ¿qué propone Durkheim o qué propuso Emily Durkheim? Lo primero, estudiar la sociología estudiar la sociedad, perdón, como un cuerpo social, o sea, la sociedad con vida propia, no la sociedad como el conjunto. El conjunto de 4 personas, 10, 100, 200, no sé cuántas, unidas, y entonces a todas pongámosles un rótulo, se van a llamar Colombia, 50 millones de personas, todas se van a identificar con el amarillo, azul y rojo, todas van a estar sentadas viendo el partido en el mundial, etcétera, etcétera. No, sino entendida como un cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Pues un cuerpo tiene distintas partes, tiene funcionalidad y disfuncionalidad, tiene complejidad misma, porque el organismo es complejo. Entonces casi que él quiso basarse en la biología para explicarnos que la sociedad tenía también una estructura más o menos parecida y que la sociedad tenía que ser entendida como un cuerpo, ¿no? De esto también se nos habla en la iglesia, ante todo Pablo, la teología paulina insiste en que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Es un intento por decir, no se trata de agruparnos por agruparnos y punto. Y entonces nos hacemos matar por un color, una bandera o un candidato, no, sino que ese colectivo social, digamos, ese grupo, ya no es un grupo, ya no es un colectivo, sino que ya es un ser vivo, para que me entiendan. Eso es lo primero que él propone. Bueno, vamos a lo segundo. En segundo lugar, el progenitor de la sociología. Entonces, esto es lo que la hermana Dayana nos decía ahora, pero lo vamos a volver a leer. ¿Quién por favor no lo lee? Voy indicando con amarillo que van leyendo. Dice que se creía que la sociedad estaba dentro y fuera del individuo al mismo tiempo, una especie de bilocación sociológica. Esto se conoce como el hecho social. Entonces, la primera propuesta es que la sociedad tiene un cuerpo, que es un ser vivo, y la segunda es que ese ser vivo tiene unas acciones que se pueden estudiar. Si bien el cuerpo es complejo, el cuerpo tiene unas manifestaciones. Ejemplo, yo no puedo decir cómo funciona su cuerpo. Tú que eres médico, Rodrigo, me puedes ahí ayudar con esa parte. Y es muy complejo que tú como médico definas exactamente cómo está funcionando ese organismo, das unas generalidades, intentas como médico dar un diagnóstico, pero lo haces a través de lo que ese cuerpo manifiesta. Entonces, lo que sí podemos estudiar es la fiebre del cuerpo. Ese cuerpo tiene una temperatura más allá de lo normal. Entonces el médico empieza a establecer con exámenes y observación por qué se está produciendo. Cuando detecta la causa, dice este medicamento o este tratamiento es el adecuado y punto. Pero aún así el cuerpo sigue siendo complejo porque va a tener otras manifestaciones. Entonces puede aparecer una migraña, puede aparecer un derrame, etcétera, etcétera. En la salud ocurre, por ejemplo, siempre se hace todo al final, cuando ya las manifestaciones están y no como se debería hacer cuando lo que se debería hacer era la sana alimentación, la prevención, el deporte, etc. Entonces lo mismo propone Durkheim. La sociedad, estando dentro y fuera, ¿sí? Ante todo se tiene que ver como un hecho social, o sea, como la fiebre, como la gripa. Es decir, la sociedad no se puede entender
por dentro únicamente. No se puede definir lo que quiero decir. Colombia no se puede definir como un país alegre que es uribista, por ejemplo. Eso sería una mirada errónea. O un país alegre que quiere pasar al comunismo. Eso sería erróneo, ¿no? No, hay configuraciones no solo de izquierda y derecha, sino muchas, muchas. Dentro de esa derecha, dentro de esa izquierda hay otras configuraciones y así sucesivamente. Entonces, el hecho social consiste en entender que la sociedad actúa y esa sociedad que actúa o que siente o que cree, porque las creencias también aquí caben, o que simplemente se manifiesta en una cultura determinada, esa sociedad es susceptible de ser estudiada. Sin el fascismo de lo bueno o lo malo, sin la influencia moral, ojo, sino única y exclusivamente con las categorías que vimos al principio: relación, estatus, estructura social, cultura. Eso es lo que permite hacer un estudio sociológico. Ya las calificaciones más adelante de buena o mala, eso le toca a otras áreas. A la sociología le toca es el diagnóstico. Entonces el hecho social es aquello que vamos a estudiar de la sociedad, un problema concreto, una manifestación concreta. Hoy muchos dicen que las sociedades están enfermas, pues habría que mirar si esa enfermedad responde realmente a una enfermedad o sencillamente lo que se está dando es un cambio, una mutación. Y esos cambios no nos gustan, nos chocan, porque fuimos creados sólidos, fuimos educados para el fascismo, entonces no somos capaces de pensar más allá de lo que nos dijeron que así tenía que ser. Bueno, y en tercer lugar, entonces, a ver, ¿quién nos dice qué es lo primero de Durkheim? Lo primero de Durkheim es que la sociedad tiene vida. ¿Sí? ¿Qué es un qué? Que es una sociedad que palpita, que vive. Sí, pero una palabrita concreta, que la uso. Sujeto, que la sociedad es un sujeto. Algo más por C. Él habla de un cuerpo social. Entonces la primera tesis es el cuerpo social. La segunda, hecho social. hecho social. Y ahora alguien que nos lea la tercera, ojalá de los que no han participado. La sociedad tiene el poder de influir, determinar e incluso cambiar nuestros pensamientos. Esto quiere decir que para este sociólogo la sociedad es a los sujetos. Fue lo que dijimos al principio. Somos constructo social. Eso es un aporte de Durkheim. Eso es digamos lo que Durkheim inaugura. Luego otros sociólogos lo van a ir explicando mejor, hasta el punto que estamos del relativismo, de la posmodernidad. Estamos en una época posmoderna donde casi que pasa lo contrario. El sujeto se diluye tanto que ya no existe la sociedad, que es un extremo peligroso, ¿no? Pero bueno, inicialmente a eso se llegó porque se partió de este principio, que en parte pues tiene mucha razón, pero que en algunos casos, como todo, tiene sus excepciones. La sociedad hace sujetos quiere decir de que nosotros todos, absolutamente todos, nacemos en un contexto social. Los doctores a uno, si nace muy enfermito, lo ponen en una incubadora, pero aún en esa incubadora, donde está supuestamente aislado de todo, habría que entrar a estudiar qué tipo de organismos o microorganismos hay ahí, o aún el oxígeno podría ser considerado entonces el contexto más inmediato a ese sujeto. O sea que todos estamos circundados por algo. Bueno o malo, negativo o positivo, no nos interesa en esta clase, nos interesa es qué es lo que nos circunda, qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos estimula. Como dice aquí, sin negar por supuesto que los sujetos también influyen en la sociedad. O sea, para Durkheim no es como hoy lo propone el relativismo, ¿no? Con Durkheim pasa lo que con Marx. Está mal leído y a él le echan la culpa pues a Marx de la violencia, a Durkheim del relativismo, y no es así. Él dejó claro que el medio social influía en los sujetos, pero que los sujetos no dejaban de ser individuos. Por eso es que él habla de la bilocación, o sea, la sociedad está por dentro y por fuera al mismo tiempo. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Durkheim no es un relativista. Durkheim propone categorías nuevas, por ejemplo, la famosa solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica.
Eso no hay necesidad de explicarlo porque ahí tienen el ejemplo más que claro. Cuando actuamos mecánicamente y cuando actuamos orgánicamente. Y eso es verdad, eso lo tenemos en la sociedad. Podríamos decir que hoy las sociedades son más orgánicas, ¿no? Porque nos toca, no porque nos nace. Y esa es una de las crisis de la convivencia. Y por último, Durkheim utiliza un término nuevo para nosotros que es la amonía. Les pido el favor que se la aprendan porque dentro de 8 días dentro de 15 vamos a empezar la clase con esto precisamente. Entonces debe quedar claro que la amonía es para Durkheim el antónimo de la solidaridad. Una persona con amonía es una persona que se entiende como un sujeto no social. Mire, no ser solidario, no pensar en los otros, simplemente, más allá de las consecuencias teológicas o configuraciones religiosas, simplemente es una persona que no se entiende como un ser social, sino que la sociedad de consumo lo ha ido individualizando tanto y las redes sociales lo han ido aislando tanto que perdió su capacidad social, su relación social. Bueno, eso en cuanto a Durkheim. Vamos a alcanzar a ver en estos 10 minuticos a Marx. Entonces lo vamos a hacer así parecido. Esta parte pues ya la leen ustedes, es como quién es él, una mirada muy sencillita. Y esta parte es la que necesito. Este primer párrafo, por favor, ¿quién no lo lee? Para Marx, el hombre en sus relaciones sociales, debido a este su pensamiento, aunque no, es decir, para Marx el hombre es en el mundo. Quiere decir que el hombre no se comprende fuera del Estado y la sociedad. Por tanto, para este pensador alemán, el hombre puede y debe cambiar la situación histórica, política o económica. Entonces, ¿por qué no lo hace? Sencillamente porque está alineado por Dios, el Estado y la filosofía. Estos impiden que el hombre piense, y si no se piensa, no es ni será. Entonces Marx es muy contrario a Durkheim. Para Marx el problema no está en si el hecho social, si somos cuerpo o no somos cuerpo. Para Marx el problema está en Dios, en el Estado y la filosofía. A todos le tira por igual Marx en sus libros. ¿Por qué? Porque él dice que nosotros le hemos dejado la responsabilidad a otros, sea un ser superior, sean seres como nosotros que nos gobiernan o sean nuestros propios pensamientos. Y por tanto, como hemos delegado nuestra propia responsabilidad histórica, nos hemos dormido esperando que otros resuelvan los problemas. Por eso es que Marx es enemigo del sistema religioso y es contrario a la religión abiertamente. Respecto a la sociología marxista, hay que anotar que Marx, digamos, es el que empieza a hablar de sociedad comunista y lucha de clases. Ojo, aclaro, no es lo mismo que el comunismo latinoamericano, ¿no? Que eso es una configuración ahí que no se entiende si es comunismo, capitalismo, chavismo, eso es un enredo. No, lo que proponía él con el comunismo era que se hiciera una fuerza común, ¿ya? Donde la estructura de poder del Estado, de la misma religión y de la misma filosofía cayeran para que fuera el común el que tomara la decisión. No era algo democrático, era algo más bien en el sentido comunitario, o sea, algo que beneficiara a todos. Entonces, por ejemplo, la tesis comunista va a decir que el agua no se tiene por qué vender, sino que el agua es un bien de todos. ¿Cómo la podemos administrar y cómo la podemos distribuir entre todos, siendo que es un bien común? De ahí viene la palabra comunista, que luego fue tomando otra configuración y que por nuestro fascismo nosotros también la tenemos como satánica. Y eso unido a la lucha de clases, que fue con lo que empecé esta clase y que ya expliqué. Luego Marx nos va, aquí les explico de todas maneras en el documento que es una sociedad comunista según él y les explico que es una lucha de clases según él. Y luego Marx va a tener esta famosa frase tomada de su libro Contribución a la crítica de la economía política, porque Marx también fue un crítico del sistema económico, no solamente le tiró a la religión, así que eso tiene que quedar claro que no era simplemente un ateo, sino que era un hombre bastante crítico. ¿Quién nos lee la frase de 1859 de Marx? No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social
lo que determina su conciencia. Entonces es muy parecido a lo que Durkheim nos decía, o sea, la sociedad condiciona nuestra conciencia. Y aquí respondo la pregunta que tenía la hermana Dayana ahora. O sea, la conciencia social no tiene que ver con el colectivo, no. El colectivo no maneja conciencia, el colectivo maneja instrucciones. Párense así, firme, caminen así. Digamos el colegio, ¿no? La formación, contesten todos la segunda parte del Ave María, contesten todos el Rosario, etcétera, etcétera. Ahí no hay conciencia, ahí hay mecanicismo, ¿no? Hay mecanicismo. En este sentido, lo que nos están diciendo es que el ser va a estar determinado por una conciencia o una experiencia social. Y ahí es donde Marx empieza a proponer, de alguna manera, la revolución, ¿no? Que no era violenta. Por ningún parte de sus libros yo no encuentro eso, a no ser que busquemos a alguien que hable alemán y nos busque si en el alemán está esa palabra guerra. No la hay. Tampoco dice que hay que formar guerrillas para crear la conciencia. Eso ya fueron interpretaciones latinoamericanas y que el pobre Marx carga con esa cruz que no es de él. Lo que nos dice ese autor esencialmente es dos cosas. Una, que la historia termina en la muerte. Para él no hay resurrección, no hay más que la historia. Por tanto, el materialismo histórico consiste en que el espíritu y el alma tampoco existen, solo existe lo material. Y no lo material entendido como lo presenta la sociedad de consumo. Zapatos, iPhone, etcétera. No, la materia entendida como el cuerpo, como lo que nosotros somos dentro de un periodo histórico. Tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Entonces dice, en ese lapso de tiempo que llamamos historia tenemos que hacer algo, no por nosotros mismos, sino por el común, o sea, por todos. Tenemos que hacer algo por cambiar lo que nos está alineando, lo que nos está oprimiendo, lo que nos impide pensar. Tenemos que hacer algo por romper estructuras que nos afectan y que no nos dejan disfrutar de este cuarto de hora. Porque como para él es claro que la vida no continúa, pues entonces todo hay que hacerlo dentro del tiempo. De ahí de alguna manera la teología de la liberación se va a basar para designar luego hablar de la teología 2 o de la teología aterrizada, ¿no? Y otras corrientes van a empezar a beber de este autor porque eso sí es muy claro para él y no se pone con ambigüedades. Dios no solamente no existe, sino que no existe otra vida más que esta y no existe otra historia más que en la que estamos. Y por tanto tenemos un compromiso con el devenir histórico, tenemos un materialismo histórico concreto que tenemos que transformar. Para transformarlo tenemos que derrocar aquello que nos está alineando. Entonces, en ese sentido, Marx es que se gana como enemigos pues, a los clásicos de su época, porque este sí es un revolucionario en todo el sentido estricto de la palabra, pero no es un guerrerista, aclaro. Bueno, y cerramos diciendo que para estos dos pensadores es claro que la sociedad no es el producto de actividades humanas o un lugar más o menos determinado donde los humanos se relacionan. La sociedad no es un conjunto, quede claro, sino que la sociedad vive, palpita, tiene identidad propia. Por ello la sociedad puede ser estudiada, comprendida y replanteada. Para eso nace la sociología. O sea, la sociedad tiene que ser modificada todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí está simplemente la nota al pie, para que sepan de dónde bebí, digamos, de alguna manera información, pero la redacción, digamos, la hice yo, las reflexiones. Con esto cerramos más o menos la mirada de Durkheim y la mirada de Marx. Obviamente una clase no alcanza para abarcar esos autores tan interesantes. Y simplemente lo que quería era que ustedes se asomaran al referente histórico de los pensadores de alguna manera. ¿Listo? Ahora vamos a mirar aquí un poquito los compromisos. Mientras voy buscando si alguno tiene preguntas, dudas, crisis. Bueno, Sergio no vino al fin y Carlos ya lo escuché por acá. Vamos a seleccionar acá su participación. Listo. Hola. No, Wilder, pues yo
pues con la experiencia que he tenido con el acercamiento a estos grupos guerrilleros, los tenía satanizados, o sea, no satanizados, están satanizados sí, pero si no la ideología de Marx, porque es que ellos tergiversaron todo y presentaron a Marx, mejor dicho, lo satanizaron. Lo que yo pensaba de él, que era, o sea, no tenía conocimiento quién fue ni qué hizo hasta ahora, y me doy cuenta que el hombre en ningún momento quiso crear crisis y caos como se presenta ahorita en el país, pero sí la ideología de las FARC, digamos, precisamente las FARC tienen una ideología marxista y leninista, y ellos, primero que todo, no creen en Dios, y de ahí para allá son muy cerrados a que el proletariado, el capitalismo y todos estos temas que maneja Marx. Pero entonces yo sí lo tenía en otro concepto. En otro concepto tenía a este filósofo. Sí, Carlos, usted lo acaba de decir muy bien. Lo único que comparte las FARC, en el caso concreto, con Marx es su ateísmo, no más, no más. En lo otro, no solo se tergiversaron, sino que las FARC, y lo voy a decir directamente, es simplemente un grupo que pasó al narcotráfico. Y eso no lo va a poder ocultar Juan Manuel Santos por mucho que haga sus maniobras. No es una persecución política, sencillamente es un grupo que, como lo hicieron también los paramilitares, se metieron al negocio del narcotráfico no ahorita en el proceso de paz, eso desde la época del mismo Pablo Escobar, que empezó a negociar con los grupos guerrilleros y a volverlos sus socios. Las FARC hacen actividades de narcotráfico pues para financiarse y tener dinero, o sea que yo soy más atrevido incluso, sería capaz de decirles de frente, ustedes no son una ideología política. Otra cosa es que ahorita se quieran configurar como partido político, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. En ese sentido tendrían que mostrarnos a los colombianos cuál es su ideología y cómo van a renunciar a esa financiación del narcotráfico que no solo los afecta, sino que les hace perder el marxismo real, el marxismo de cambio, el marxismo de estructura. Si Marx hubiese sido colombiano y hubiera vivido acá, al narcotráfico también le hubiera dado bastante duro, porque era un hombre crítico, realmente era un hombre que no cargaba agua en la boca, y eso fue lo que lo llevó a ser satanizado por la gente de su época e incluso por nosotros hoy. Y no es justo que un autor tenga que cargar con eso. Ahora, eso no quiere decir que Marx sea pues el angelito del paseo, ¿no? Podríamos tener otra clase donde se pueda hacer crítica de sus tesis, que desde luego, como les dije, no solo Bauman y los demás, todos tendrán sus aportes y las cosas que tendremos que debatir. Obvio, eso se trata la filosofía. Nada está dado de forma absoluta. Nada. El fascismo cognitivo no va en la filosofía. Eso va en otras áreas, pero en la filosofía no. Al contrario, lo propio de todo esto es la emancipación del pensamiento. Entonces, simplemente como para que quede claro, y qué bueno que ustedes mismos van a casa o regresan o se van en su cuarto a descansar con una mirada diferente. Pero vamos a seguir avanzando, el curso no se acaba hoy, apenas empezamos. Para dentro de 15 días, si ustedes miran el programa, hay 2 actividades. Yo a las actividades les voy poniendo fecha a medida que las voy asignando, para que así nadie se adelante y además para que entiendan qué hay que hacer. Como son 15 días, tienen una actividad individual para que entendamos un poquito eso del sujeto y otra colectiva para que entendamos esto de la sociedad, que al mismo tiempo siendo uno somos varios. Entonces, la publican aquí, van a hacer un mentefacto, ese lo consiguen en Google muy fácil o le piden a un profesor que les explique o bueno, yo les mando un modelo. Un mentefacto no es un mapa conceptual ni un cuadro sinóptico, es un esquema que en la mitad lleva el concepto sociología. Arriba tiene que tener un concepto que lo englobe, entonces por ejemplo ciencia. Abajo tiene que tener los conceptos que se derivan, entonces por ejemplo los conceptos claves que vimos en la primera clase serían las derivadas o las supraordinadas de ese concepto sociología. A la derecha van en un corchete los conceptos que no tienen relación con sociología, o sea, lo que es diferente. Entonces, por ejemplo, física, química, en fin. Y a la izquierda van los conceptos que sí tienen relación con la sociología. Entonces, por ejemplo, hecho social, Durkheim, Marx, etc. Bueno, yo sé que es difícil,
pero el trabajo consiste en que ustedes mismos averigüen qué es el mentefacto y lo logren armar. El mentefacto va a tener como concepto central sociología, ¿no? Sociología. ¿Dónde lo van a publicar? Entonces ustedes dan clic aquí debajito en la comunidad virtual, dan clic aquí y no me escriben nada de comentarios, sino que donde aparece la cámara, simplemente dan clic. Ya el mentefacto lo han vuelto imagen, PDF o JPG o esos formatos de imagen. Dan clic, supongamos que este es el mentefacto, entonces le doy clic, le doy publicar y ya el mentefacto me queda ahí. Por favor, que todos los mentefactos queden unidos para que la próxima clase yo pueda entrar aquí, compartir esta pantalla e ir mirando las diferencias, las semejanzas, quiénes se equivocaron, por qué está mal hecho o no, o está bien hecho. ¿Listo? Esa es la actividad individual. Esa la hace cada uno. Ustedes verán si la hacen ahorita mismo, mañana, pasado mañana. El caso es que antes de la clase del 6, así sea 5 minutos antes, el mentefacto esté publicado, porque pues se necesita. Y la actividad 2, que también va a ser para dentro de 8 días, dentro de 15, es en grupo. Ustedes ahorita se ponen de acuerdo, yo me voy a despedir porque voy a otra actividad y ustedes se van a quedar allí o van a mirar quiénes quieren trabajar con quiénes libremente o se comparten correos o se ponen de acuerdo. El grupo puede ser de 2, de 3, de 4. Se ponen de acuerdo cómo quieren trabajar y con quién quieren trabajar. Y van a hacer esto. Como grupo se van a reunir el próximo miércoles, que yo no estoy, pero ustedes sí. Se reúnen, ¿sí? O si no pueden el miércoles, buscan otro día. Yo propongo el miércoles es porque a esta hora no hay nadie más en clase. Entonces por eso no se les cruza con liturgia o con misterio de Dios o con otras cosas. Entonces el miércoles a las 8, entre 8 días yo no vengo, porque la clase es cada 15, pero ustedes sí se reúnen en el grupo que decidieron y investigan ahí mismo entre todos. Alguien comparte pantalla, el Google, lo que sea, y investigan qué es eso de las culturas emergentes. Y lo van a presentar en 3 opciones. Crean un PowerPoint, ojalá una sola diapositiva, no tanta cháchara, sino algo concreto. O si no quieren hacerlo en PowerPoint, entonces prepara el grupo una exposición. Entonces, la exposición no necesariamente tiene que tener una imagen. Basta con que los compañeros intervengan y cada uno dé un ejemplo o nos haga claro qué son las culturas emergentes. O simplemente graban un videoclip. Por ejemplo, uno de ustedes dice, Argemiro dice, no, pues como yo estoy en Salesianos, yo me voy a grabar el video allá con mis estudiantes, donde ellos participan, algo cortico, donde ellos hablan como cultura emergente que son, y los subimos a la plataforma y ya en la clase todo el grupo, digamos, comparte un poco más. Aquí dice, favor, enviar su presentación al correo al menos un día antes. O sea, ya no la publican por comentario, ni la van a publicar aquí. Aquí solo está la instrucción, sino que me la envían al correo institutojulianmendoza@gmail.com. Pregunta del millón. ¿Quedó claro lo que hay que hacer para dentro de 15 días? La tarea individual y la colectiva. Sí, señor, quedó claro. Bueno, entonces eso es todo lo que yo tengo por decirles hoy. Les agradezco su atención, a los que participaron, motivo a los que están tan calladitos que participen más porque pues es la manera como yo puedo sacar una valoración de ustedes al final. Me voy porque tengo otro compromiso, pero entonces quédense si quieren unos 2 minutos para que se pongan de acuerdo con quiénes van a trabajar y se compartan los correos o los teléfonos o el mismo Hangouts para que formen grupos. Uno de ustedes puede formar el grupito A, el grupito B, el grupito C, o como le quieran llamar, y se reúnen el próximo miércoles a hacer la tarea. Si no lo hacen el miércoles, pues ya es problema, digamos, de cada cual cómo se van a programar. Yo propongo el miércoles, pues porque es el día donde están más o menos libres y están designados para esto. Lo otro es que en el chat les dejé el correo de Sergio para quienes quieran escribirle una notica. Murió el tío y por eso no pudo estar en nuestra clase, entonces pues quienes les quieran escribir como una notica y todo. Ya yo luego que esté un poquito más allá lejos de la fecha del duelo, le daré las instrucciones para que él pueda, o él va a estar viendo esta grabación, entonces para que él pueda escoger el grupo o el tema que nos va a exponer. Listo, entonces buenas noches, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Muchas